Este hombre fue sacerdote, se salió de la Iglesia Católica y ahora está hablando del padre Luis Toro. Vean cómo se expresa de mal y le dice que lo va a hacer caer. Miren el video y opinen ustedes mismos. A Luis Toro decir para que usted pueda discernir quién es el que engaña, quién es el que miente, quién es el que no quiere enseñar la verdad, porque siempre usted escucha a Luis Toro decir: los protestantes no leen la Biblia, y siempre ataca a los protestantes. Pero yo se lo voy a aclarar a Luis Toro en esta noche. ¿Qué dice el primer mandamiento en el catecismo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Escuche, el primer mandamiento en el catecismo, ¿qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Escuche, el segundo. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. La pregunta es, ¿por qué en el catecismo, si Juan Luis Cipriani es un hombre culto, es un hombre preparado, es un hombre que conoce la Biblia, por qué no está en el catecismo el segundo mandamiento? ¿Se ha preguntado? Porque el segundo mandamiento en la Biblia, ¿qué dice? No te harás, no escucho, imagen. Dice: Dios, no te postrarás, ni te inclinarás, ni les honrarás, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios. La respuesta es sencilla. ¿Sabes por qué a la Iglesia Católica no le interesa poner en el catecismo el segundo mandamiento que está en la Biblia? Porque el negocio grande de la idolatría es que Éxodo capítulo 20 versículo 4, aleluya, gloria al Señor, aquí hay revelación. Dice la Biblia, y la Biblia es para todos, y los católicos tienen que cumplirlo, que no pueden tener imágenes. Respiren profundo. Protestante que me escucha y que me sigue, agarre la Biblia suya de usted, Éxodo 24, y vamos a comernos este caramelo. Con esta cita los protestantes ponen a temblar a los católicos. Yo he conocido carismáticos meterse en la protestante por esta cita. He conocido gente del camino, cursillistas, legionarias de toda clase de la iglesia, que se han convertido a protestantes por esta cita, porque encontraron en la Biblia que Dios prohíbe todas las imágenes. Hoy el mundo entero ha de saber que Dios no prohíbe todas las imágenes, que Dios prohíbe una sola clase de imágenes, una sola: la imagen de otro Dios, porque Dios es un Dios celoso. Ustedes van a encontrar que la Biblia prohíbe tener una sola clase de imagen: la imagen de otro Dios. Pero la Biblia no prohíbe la imagen de los santos, de la Virgen María, ni tampoco prohíbe, respiren bien profundo y tranquilicen su conciencia los protestantes, ni tampoco prohíbe las imágenes de los billetes. Prohíbe las imágenes de otro Dios. Vamos a comernos este caramelo. Los protestantes extraen el versículo 4 del contexto y dice: aquí habla: no tendrás imagen ni estatua alguna de lo que hay arriba en el cielo. De lo que hay arriba en el cielo tenemos nosotros los católicos, de los santos, de la Virgen María. De lo que hay abajo en la tierra, de lo que hay abajo en la tierra lo tienen los protestantes, que son los billetes de lo que hay abajo en la tierra. Entonces ellos tienen imagen, nosotros también tenemos. Pero lo que la Biblia prohíbe, la imagen de otro Dios. Pongan cuidado. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué el cura Toro dice que Dios prohíbe solamente y únicamente la imagen de otro Dios? Pues lea el 3, ellos leen solamente el 4, pero no le leen el 3. Lea el 3, lea el 4 y lea el 5. Y ustedes verán, y si quiere leer el 6 también, y ustedes verán cómo la Biblia va a mostrar que lo que Dios prohíbe es la imagen de otro. Escúchenlo.
Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué decía ahí, Luis? ¿Qué es lo que está prohibiendo la Biblia? Dioses. Los protestantes piensan que la Biblia está prohibiendo imágenes. No, no tendrás otros dioses. Y verá que el 4 es continuación del 3. Y el 5 es continuación del 4. Pues vamos a entenderlo. Vamos a leer el 3, el 4, el 5 y el 6. Y se acabó el problema. Repita el 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahora escuche. No te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo sabemos que está prohibiendo las imágenes de dioses? Ponga cuidado. No te postres ante esos dioses, ¿Ante eso qué? Dioses, eso es lo que está prohibiendo, imágenes de dioses. ¿Por qué? ni le sirvas, ¿Por qué? porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ahí está. Pregunto, ¿Dios es celoso de una imagen o es celoso de otro Dios? De otro Dios. Entonces Dios prohíbe las imágenes de otros dioses porque Él es un Dios celoso. Y el mandamiento es, no tendrás otros dioses fuera de mí. Tan así que Dios le dice a los cristianos, a los creyentes, que hay que destruir esas imágenes. Pero no como dicen los protestantes. La imagen de los santos, la Virgen María, que hay que destruirla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dios dice, hay que destruir esa imagen. ¿Cuál es? ¿La que destruyen los protestantes? ¿La imagen de la Virgen? No. ¿Cuál es? ¿La de los santos? No. Paren la oreja. ¿Cuáles son las imágenes que Dios prohíbe? Ustedes quemarán las imágenes de Aquí está, aquí está. Por favor, escuchen. Ustedes quemarán las imágenes. Ahí, deténgase, Luis. Otra vez, escuchen. Ustedes quemarán las imágenes. Hasta ahí, dicen los protestantes, aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que hay que quemar las imágenes, todas. Ya va. Respiren profundo, porque no hemos terminado. Repítalo, Luis. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. ¿Las imágenes de qué? De los dioses. Y a esas imágenes de los dioses los llamamos ídolos. Para la hermana que hizo la pregunta. En la iglesia católica, idolatría es tener otro Dios fuera de Dios. Si yo creo que la imagen de ¿ese era como San José? Si yo creo que esa imagen de San José es Dios, pecado mortal, idolatría, porque dice la Biblia, no tendrás otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios celoso, y destruirás las imágenes de los dioses. Hay que destruirla. Si yo no creo que esa imagen es Dios, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, ¿dónde está la calumnia, el pecado de los protestantes? Que los protestantes dicen, los católicos creen que esa imagen es Dios. Los protestantes piensan que aquí no hay sesos. Aquí hay sesos. Ningún católico cree que eso es Dios. Sabe que se cae ahí se parte. Sabe que no escucha. Es una representación de. Punto. No hay ningún problema. Y hay de aquel que creyera que ese es Dios. Tener una vaca no es problema. Creer que la vaca es Dios es pecado de idolatría. Tener un sol no es problema. Creer que el sol es Dios, pecado de idolatría. Tener una imagen no es problema. Creer que una imagen es Dios, pecado de idolatría. Que sepa el mundo entero que los católicos no creemos que las imágenes son Dios, sino una representación de los santos o de la Virgen María. Pero señor cura, y en la Biblia hay constancia de que pudiese haber dentro del templo imágenes. Sí, Primera de Reyes 6:23 nos viene a mostrar que dentro del templo y el templo de Jerusalén
el templo sagrado de Dios, que Dios mismo mandó hacer, había imágenes. En el Santo de los Santos puso Que en castellano significa en el lugar más santo. En el Santo de los Santos puso dos querubines. ¿Qué son querubines? ¿De lo que hay arriba? Y dice la Biblia, no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Pero dice que puso dos querubines en el lugar santísimo. ¿Por qué eso no era malo? Porque no creían que era Dios. Las imágenes no estaban prohibidas. Lo que estaba prohibido era creer que una imagen era Dios. Ahí lo vemos. ¿De qué tamaño eran las imágenes? Hechos de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto. No, esta se quedó tonta al lado de esas. 5. Que un protestante, al menos si busca la verdad, lea en la Biblia, 5 metros de alto. Yo no sé cuánto habrá de aquí a allá. Los que saben de eso, ¿cuánto hay? Bueno, casi 5. O pongámosle, redondeemos a 5 ahí a esa altura. No estoy de acuerdo, un poquito más bajito, pues bájalo. María, póngalo arriba. Y eran dos, padre. Y eran dos. Y a ver de ancho, ¿cuánto de ancho? Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo. 2 metros y medio. Por 2 metros y medio, 5. Y eran 2, 10 metros. En el lugar santísimo, en el templo. Entonces los judíos que creían en Dios tenían imágenes en el templo como los católicos. Pero en las paredes, versículo 29, las paredes del templo, 29. Hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines. Por dentro y por fuera de las paredes del templo, querubines. Las puertas, versículo 31, las puertas del templo. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines. La doctrina de la Iglesia Católica es netamente bíblica. ¿Y cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Que Dios me ha dado la autoridad, la potestad, el don, la gracia, el regalo inmerecido de ser sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, para mí es un gran honor tener a mi profeta favorito. Padrecito, yo lo que quería preguntarle es lo siguiente. Muchas personas dicen que los sacerdotes son igual que cualquier persona. Y yo les alego que no, inclusive católicos. Les alego que no, porque ellos están ungidos. ¿En qué consiste la unción del sacerdote? Levítico 21:8. El Levítico 21:8 nos viene a explicar dónde está eso que ustedes y yo vemos en el sacerdote. ¿Por qué la Iglesia Católica nos enseña eso? Pero no solamente está en Levítico 21:8, lo va a buscar ella también en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Usted, Hebreos 5:1 en adelante. Hebreos 5:1. Y usted, Levítico 21:8. Oiga. Le santificarás. ¿De quién está hablando? Vamos a ver, siga ahí. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. ¿De quién está hablando? Versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán. Versículo 6. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera
o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote... ¿De quién está hablando? Del sacerdote. El sacerdote es santo. El sacerdote es santo. Hay dos maneras de ser santo. Una, la manera de Dios. Dios es santo porque Él no tiene pecado. Él es el santo de los santos. Eso es una manera de ser santo. Ninguno de ustedes y yo podemos ser santos de esa manera. Y hay otra manera de ser santos. Cuando Dios nos santifica. Cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos da su gracia, su misericordia, nos hace santos. Mire, el sacerdote será santo. Repítalo, ¿será santo? Por tanto, pues el pan de tu Dios... No, ¿será santo? Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo. Ahí anda. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Para la gente no es santo, pero para Dios es santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le santificarás? ¿Le santificarás? ¿Por qué? ¿Porque no tiene pecado? No, Señor. ¿Por qué lo santificarás? Porque Él es santo. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Por qué lo debe usted tomar como santo? Porque Él es el que le ofrece el pan de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Sigue. Santo será para ti. No dice el sacerdote es un impecable, él no tiene pecado. No, Señor. Dice, santo será para ti. ¿Pero cómo? Si los curas son más pecadores que yo. ¿Cómo? Yo pecado, al lado de un cura yo pecado no tengo. Los curas son son los hombres más pecadores de la tierra. Pero dice la Biblia, para ti será santo, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Porque yo me comprometo como Dios santificarlos y usted tiene que respetarlos. De modo que el sacerdote usted no lo respeta porque sea un hombre impecable. Eso es doctrina de los protestantes, que los curas tienen que ser impecables. Pero eso no es doctrina de Dios, eso no está en la Biblia. En la Biblia está escrito que el sacerdote es un pecador, pero que usted lo debe tener por santo porque Dios lo eligió para que le dé el pan de su Dios y porque Dios lo santifica y porque Dios lo manda, punto, he dicho, caso cerrado. Pero los protestantes no predican la verdad de la Biblia, sino la verdad de ellos, su propia verdad, y se les respeta. Pero yo aquí les tengo explicando la verdad de Dios. ¿Qué es pecador? Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Van a ver que el sacerdote es importante. ¿Por qué es importante? Y van a ver que es pecador. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Quién representa a los hombres delante de Dios? El sacerdote. En lo que a Dios se refiere, ahí está el sacerdote. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es el que está encargado de ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora vean que el sacerdote es pecador. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo.
El sacerdote es un pecador igualitico a ustedes. Solo los protestantes mentirosos son los que dicen, la Biblia dice que el sacerdote tiene que ser impecable y que no puede tener pecado. Eso no lo dice la Biblia, eso lo enseña otra mentira más de los protestantes. Y ya los católicos dicen, es que el cura de la parroquia yo no lo quiero porque es un pecador. Ay, ¿a usted quién le dijo que el cura no tenía pecado? El pastor protestante dice que el cura no puede tener pecado. ¿De dónde lo dice la Biblia? Usted es un creyón. La Biblia dice que el sacerdote es un pecador igual que el pueblo, necesita el perdón igual que el pueblo, pero, ojo, ustedes lo tendrán por santo porque es el que ofrece el pan de tu Dios y porque yo, Yahvé, que lo santifico, soy santo, punto, porque yo lo mando. Ahí es cuando el católico se encuentra con el sacerdote, con el peor de los sacerdotes y le pide la bendición. Porque es un representante de Dios que lo está bendiciendo. Pero los protestantes que no creen en el sacerdote, en vez de pedirle la bendición, le dicen Dios te bendiga. Vean, porque no creen en el sacerdote. Y ahora hay católicos que hacen lo mismo que los protestantes. Dios te bendiga, Padre. Eso es protestante. Eso es que no cree que existe el sacerdote representante de Dios. El que cree que el sacerdote es representante de Dios no le dice Dios te bendiga, sino le dice bendición. Pero para que vean que los católicos se han convertido en protestantes dentro de la iglesia, ¿cuántos católicos hay que le dice al cura Dios te bendiga? Cuando debería decirle, si fuera católico, bendición, Padre. Porque Dios lo dejó para bendecir al pueblo, para darle al pueblo lo que viene de Dios. Pero la mentalidad y la teología protestante se ha metido en el mundo a tal punto que los católicos actúan como protestantes. A cualquier otra persona sí, pero al sacerdote usted le pide la bendición. Usted le puede decir a su hijo Dios te bendiga. ¿Acaso el hijo no le dice a la mamá, bendición mamá, Dios te bendiga? Claro que sí, no hay ningún problema. Usted le puede decir a otra persona. Pero el católico sabe que el sacerdote es el representante de Dios y cuando lo ve le dice, bendición de parte de Dios, dame todos los bienes espirituales. Y el sacerdote le dice, Dios te conceda las bendiciones de Él. Para eso está el sacerdote. Esa es la teología católica. Pero esa teología se está acabando y se está metiendo la teología protestante. ¿Y cómo sacar esa teología ya? Si eso está metido hasta los tuétanos de los católicos. Qué duro, ¿verdad? Pero aquí entonces la Biblia enseña, queridos hermanos, el sacerdote es un representante de Dios, puede ser el hombre más pecador. Les aseguro que aquí en medio de ustedes hay gente más santa que yo. Seguro que sí. Gente más pura, gente, todo lo que sea, que podemos llevarlo directamente al cielo. ¿Y cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Que Dios me ha dado la autoridad, la potestad, el don, la gracia, el regalo inmerecido de ser sacerdote del Dios Altísimo. Y me ha dado la potestad de perdonar los pecados. Usted puede ser muy santo, pero usted no puede perdonar ni un pecado. Me ha dado la potestad de repartirles el pan del cielo. Ustedes no pueden consagrar. ¿Qué vamos a hacer? Eso es el querer de Dios. Que no estemos de acuerdo, pues cuando llegue allá le reclaman. Porque es un invento de Él. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, gracias por su pregunta. Muchas gracias, Padre. Bueno. Gracias, Padre. Por si acaso puede un día de estos hablando con uno de esos hermanos que no es evangélico, no es católico, no es nada, me argumentó
es que en Hechos 2:40, o me argumentó Hechos 2:48, que Dios dice, Dios mismo dice, no voy a habitar en ningún templo hecho por manos humanas. Para que usted nos ilustre en esto. E igual le pregunto sobre algo que es eminente, la declaración de María como corredentora, que quizá muchos católicos ya la esperamos. Instrúyanos de cómo ir a defender en el futuro la declaración que la Iglesia eminentemente hará de María como corredentora. Gracias. La orden. Dios no habita en ningún templo hecho humano. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo de Israel afirmaba que solamente Dios podía estar en el templo. Más nada. Por eso el templo era tan sagrado. Por eso mataron a Cristo cuando dijo: destruid este templo y en 3 días será reconstruido. El templo, ahí era donde estaba Dios. El pueblo judío pensaba que solamente en el templo estaba Dios. Por eso recuerda que también Juan 4, todo el 4, donde habla del pozo de Jacob con la mujer, le dice dónde debemos adorar a Dios, en no sé dónde o no sé demás. Y Jesús dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué más está diciendo? Que usted puede encontrarse con Dios y hablar con Dios en cualquier parte. Y eso era cosa distinta a lo que enseñaban los judíos, que todo era con relación al templo. Entonces viene la pregunta: y si Dios está en todas partes, ¿por qué yo tengo que ir al templo? ¿Y por qué nosotros los creyentes, los católicos, creemos que Jesús está en el sagrario? ¿Cuál es la diferencia de nosotros y la del pueblo judío cuando se le dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas? Porque usted y yo creemos que Cristo está en el templo, pero también creemos que está en el pobre, pero también creemos que está en el enfermo, pero también creemos que está en todas partes. Pero cuando vamos al templo es porque nos congregamos como familia en torno a la mesa del Señor y en torno a nuestro Padre Dios. Y está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Tenemos que congregarnos. ¿Y dónde nos vamos a congregar? En el templo. Y ahora, Jesucristo dijo: donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, que si hay uno solo, ahí no está Dios. Ahí también está Dios. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Que Él quiere que nos congreguemos. Y que donde Él se congrega, ahí podemos nosotros encontrarnos más plenamente con Dios. Pero también lo tenemos que hacer solo. Es lo que se llama oración personal y oración comunitaria. En la Biblia está la oración personal. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que ve los secretos. Pero también está la comunitaria, donde hayan 2 o más, allí estaré yo reunido en medio de ellos. O Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Entonces nos congregamos
Y no podemos caer como otros que no se congregaban. Y los mismos Hechos de los Apóstoles nos viene a mostrar cómo era que se congregaban los cristianos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Se congregaban para qué? Vamos a ver, Hechos 27. ¿Se congregaban para qué? Primero, Hechos 2, 42, Hechos 27. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí se congregaban para el partimiento del pan, se congregaban para la enseñanza de los apóstoles. El otro, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana se congregaban para la fracción del pan. Entonces, hay citas donde habla que Dios no vive en un templo, para decirle a la gente que Dios está en todas partes. Y hay citas donde dice que se congregaban en el templo, en la sinagoga o en las casas, para decirnos que nuestra fe no es sola, que es fe de congregación, de iglesia. Iglesia significa congregación. Si usted agarra un texto por separado, entonces usted dice, más nunca me congrego en un templo. O si usted lo agarra por separado, usted dice, solo en el templo me reúno con Dios. Y tiene que ser las dos cosas. Debo reunirme con Dios a solas y debo reunirme con Dios en comunidad, en iglesia, en congregación, en un templo. Y creemos que ahí está Cristo porque Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esto es mi cuerpo. Entonces creemos en su presencia en medio de nosotros porque ellos lo reconocieron, según dice allá San Lucas 24, 30 por allí, lo reconocieron en la fracción del pan. María corredentora. Hay dos maneras de ver la María corredentora. Una positiva y una negativa. Una que usted y yo debemos decir y otra que no debemos decir. María es corredentora porque sin ella no vendría la salvación, porque ella fue la que le aconsejó a Dios y le dijo, mire, la gente anda mal, vamos a salvar al mundo entre los dos. Usted y yo vamos a salvar al mundo. Vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto y vamos a salvar el mundo. Eso es error. María no es corredentora de esa manera. No. Ella no es la que inventó el plan. Ella no fue la que aconsejó el plan. No, ella ni sabía. Cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada, ¿cómo será eso? Puesto ni varón conozco. Ella ni sabía. Pero hay otra manera de decir que María es corredentora. Cuando ella dijo, sí, hágase en mí según, ella está cooperando, colaborando en la obra redentora de Dios. María es corredentora en cuanto que colabora con la obra de Dios. ¿Qué digo? Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, Gálatas 4:4, muestra cómo la iglesia enseña de qué manera María es corredentora. María no es corredentora de una manera, pero sí es corredentora de otra manera. ¿De qué manera no es corredentora? Porque ella no es igual a Dios y hace un plan con Dios, vamos a salvar al mundo. De esa manera ella no es corredentora. Pero María sí es corredentora en cuanto que al saber el plan de Dios dice, hágase en mí según tu palabra. Yo colaboro, eso se llama corredentor. Yo colaboro.
Y escuche como lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí está Dios. La redención viene de Dios. Dios envió a su Hijo. Ahora vean que María fue corredentora de una manera especial. ¿De qué manera? Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer. Ahí está la cooperación. María cooperó para que viniese al mundo el Hijo de Dios. De esta manera se lo explico. ¿Cómo vino el Emmanuel? Dios con nosotros al mundo. Sencillo. Dios pone la mirada en una persona que se llama María y envía la palabra de Dios, se hace carne en el vientre de María y puso su morada en medio de nosotros. De modo que para salvar Dios al mundo, mandó a su Hijo en el vientre de María. Eso se llama corredentora. Cooperó, permitió, le dijo a Dios sí. Pero Dios podía hacerlo con otra mujer, claro que sí. ¿Por qué no? Pero la eligió a ella. Él quiso que colaborara. Igual que, por ejemplo, yo ahorita estoy cooperando con Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... En cierta manera yo estoy siendo corredentor, ayudando a que el Redentor Jesucristo los salve a todos conociendo la verdad. Estoy cooperando. En ese sentido es que María es corredentora. Bueno.